Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. La vida de Martín Lutero. Capítulo 5. Gutenberg. En 1511, probablemente por orden de Staupitz, Lutero vuelve a la pequeña ciudad sajona de Gutenberg, donde había estudiado un año, pero esta vez para bien. Gutenberg se convertiría en el escenario de la reforma de Lutero, que a su vez modificará la estructura socioeconómica de la ciudad. Una oscura universidad del último rincón del imperio se convirtió, de la noche a la mañana, en una institución de fama internacional a la que acudían bandadas de estudiantes, y una ciudad insignificante acabó siendo un importante núcleo público. Fue precisamente el provincialismo de la universidad el que dio lugar a la existencia de una comunidad pequeña en la que alguien como Lutero podía florecer, donde podía desarrollar sus ideas sin someterse a las restricciones impuestas por instituciones más venerables. Cuando Lutero llegó a Gutenberg, esta parecía una ciudad en construcción. Se estaba ampliando la iglesia y el castillo, se construía la nueva universidad y se había aprobado ya ambiciosos planes para el ayuntamiento, un edificio monstruoso de 5 plantas y estilo renacentista que se terminaría de edificar en 1535. De la llanura de Gutenberg no brotaban solo edificios públicos. Había que alojar a académicos y burócratas llevados a Gutenberg por el gobernante sajón, por no hablar de los artesanos que les proveían de lo necesario y del comercio asociado a la universidad. Las leyes de la ciudad combinaban el látigo y la zanahoria para acelerar la construcción. Quien compraba un terreno debía edificar en un plazo de 1 año, pero mientras construía estaba exento del pago de impuestos. Las nuevas viviendas no podían rivalizar con los palacios de los ricos comerciantes de Augsburgo o Nuremberg, pero aspiraban a ello. Tenían marcos de ventanas tallados, entradas elegantes y una decoración renacentista. Además, tras los imponentes frontales que daban a la calle se ocultaban elegantes patios. Gutenberg se había construido en torno a un eje formado por la intersección de las 2 calles principales. El amigo de Lutero, Federico Myconius, que había llegado en la década de 1520 procedente de Annaberg, una ciudad dedicada a la minería de plata, se reía de las pequeñas casas de madera que parecían chozas de una aldea en vez de residencias urbanas. El castillo del Elector dominaba uno de los extremos de la ciudad y otro lo ocupaban el monasterio de los agustinos y la universidad. No habría más de 9 calles en total, y en cuanto uno salía de las 2 avenidas principales, las casas eran bastante menos imponentes y las calles estrechas. Las puertas de la ciudad conducían a las principales rutas comerciales y al puerto fluvial, pues usaron el río Elba para transportar la mayor parte de los materiales pesados necesarios para la construcción. Gutenberg era una ciudad fortificada.
A lo largo del siglo XI, los gobernantes de Sajonia se dedicaron a ampliar y extender las fortificaciones, sobre todo en la década de 1440, cuando, para sorpresa de Lutero, las estructuras defensivas invadieron el antiguo monasterio donde había vivido con su familia. Al igual que otras ciudades sajonas de la época, Gutenberg había sido una fundación colonial en el territorio eslavo cuando los alemanes empezaron a migrar hacia el este a finales del siglo X, en busca de nuevas tierras donde asentarse. Estas ciudades pretendían acabar con la población autóctona de la zona. El esplendor y la cultura alemanes ocultaron el brutal pasado de la ciudad y las nuevas edificaciones cubrieron toda traza del hábitat anterior. Siga las temporadas 1 y 2 de Titanes de la Fe en el canal de YouTube de Radio Bea. Radio Bea en YouTube lo encuentra como Radio Bea. Y disfrute Preso en Irán, temporada 1, y La vida de Mary Slessor, temporada 2, en YouTube. Radio Bea, vamos por más. Estás escuchando Titanes de la Fe. Los Wen, gentes eslavas, solo podían vivir en los suburbios y no eran considerados ciudadanos. La ciudadanía se otorgó únicamente a quienes hablaban alemán y tenían 4 abuelos alemanes. Aún habían aldeas Wen cerca de Gutenberg y la influencia eslava se apreciaba en la toponimia. Lutero consideraba a los eslavos la peor nación de todas y afirmaba que sus ciudades y aldeas estaban repletas de demonios. Compartía el típico miedo del colono hacia aquellos a quienes ha desposeído. En 1440 afirmó que de no haber sido por los devotos electores, la universidad podría haberse hundido en un año debido a los Wen, nos hubieran matado de hambre. Otra minoría expulsada de Gutenberg fueron la de los judíos. Todavía eran frecuentes por entonces las leyendas en torno a los libelos de sangre, sobre todo en el sur de Alemania, donde se acusaba regularmente a las comunidades judías de secuestrar a niños cristianos y de asesinarlos para utilizar su sangre en diversas ceremonias religiosas. En Gutenberg, el antijudaísmo era diferente. La iglesia principal donde se enterraba a los ciudadanos más destacados estaba situado justo detrás del ayuntamiento. Esculpida en la parte exterior del edificio, hay una escultura en piedra que representa una cerda judía, probablemente de la década de 1280. En 1304 se había expulsado a los judíos de Gutenberg, pero existía una calle de los judíos en el centro de la ciudad, como en tantas otras ciudades alemanas, lo que demuestra su presencia. De hecho, en tiempos de Lutero, el barrio judío seguía uno de los 4 barrios en los que se dividía la ciudad por motivos militares y tributarios, y en muchas de las aldeas de los alrededores vivían judíos. Cuando Lutero recorría el camino de Eisleben a Gutenberg, en los últimos meses de su vida, le aterrorizaba atravesar aldeas donde se sabía que vivían judíos y escribió a su mujer que temía que su aliento le hubiera hecho enfermar. Los nuevos edificios de Gutenberg se costearon con las riquezas generadas por las minas de plata, parte del territorio de Federico, uno de los electores, es decir, uno de los 7 príncipes del imperio que elegían al nuevo emperador y pieza clave de la política imperial. Comparada con las ciudades comerciales más ricas del sur de Alemania como Nuremberg o Ulm, que se beneficiaban del comercio con Italia, en las ciudades de la Sajonia electoral el atraso era patente, es decir, eran ciudades ricas por la minería, pero carecían de estilo o de gusto. Federico estaba decidido a adquirir esos atributos y competía en ese aspecto con su primo Jorge, que había heredado la otra mitad de Sajonia, incluidas Leipzig y su universidad. Federico era gobernante astuto y sabía cómo explotar sus ventajas. Fundó la Universidad de Gutenberg
en un lugar barato y transformó inteligentemente el monasterio agustino de la ciudad en una sección de la nueva institución, utilizando a sus miembros como núcleo de docentes sin prescindir de la ayuda de los franciscanos del monasterio vecino. La fundación de Todos los Santos, que se había hecho rica a costa de todos los peregrinos que visitaban la increíble colección de reliquias de Federico, corrió con los gastos y sus fondos se complementaron con dinero procedente del tesoro del elector. Pero aún así, las finanzas de la universidad no estaban muy saneadas y a Gutenberg le costaba competir con los salarios que ofrecían universidades como las de Tubinga, Leipzig o Colonia. Las universidades rivales intentaban arrebatarle a sus mejores profesores cada cierto tiempo. Más de una vez, Lutero hubo de pedir dinero directamente al elector para retener a Melanchthon, el nuevo profesor de griego que acabó siendo su mano derecha. No deja de resultar irónico que Lutero pudiera llevar a cabo sus primeros estudios académicos gracias al comercio de reliquias. Era consciente de esta incoherencia, como la contemplación de cada reliquia evitaba pasar ciertos días en el purgatorio. La colección de Federico competía directamente con las indulgencias papales. Las reliquias se exhibían en la capilla del castillo y Federico encargó los retablos a los mejores artistas. Al contrario que los mecenas de otras épocas, recurrió a artistas alemanes, no italianos u holandeses, para evocar la sensación de que era un estilo local, patriótico, ejemplo de una devoción sencilla y sincera, pues decía desdeñar la belleza y el lujo del arte religioso de la época. La colección se desgregaría justo medio siglo después, tras la derrota de la Sajonia electoral, y los visitantes actuales difícilmente pueden hacerse una idea de lo que fue la capilla. También, en una muestra del florecimiento tardío de un estilo de pintura con el que acabaría la Reforma misma, tras la cual había perdido su función espiritual. Esto es Titanes de la Fe. La vida de Martín Lutero. La iglesia era una magnífica, entre otras cosas, porque se encontraba en una ciudad que solo contaba con 2.000 a 2.500 habitantes. Políticamente, Gutenberg era un asentamiento de hombres nuevos que no eran patricios y que gobernaban de forma bastante rudimentaria. Los contratos de compraventa, de división de propiedades, los legados, los testamentos o los certificados de matrimonio se realizaban ante los tribunales de la ciudad y en los registros judiciales se dejaba constancia de todos los actos jurídicos. El sistema permitía prescindir de los notarios, pero solo era viable cuando los tribunales no tenían demasiado trabajo. La mayor parte de la élite de la ciudad vieja carecía de títulos universitarios o de conocimientos jurídicos, mientras que los recién llegados sabían latín y conocían los nuevos métodos de estudio. Impresores como Johann Rau Graudenberg instalaron sus talleres junto al monasterio cerca de la Nueva Laucorea. Un perfumista abrió su tienda junto a la universidad, lo que indica que la creciente población empezaba a mostrar gastos refinados. El consejo no tenía nada que ver con las orgullosas reuniones de las ciudades imperiales del sur Alemania. Estas ciudades, sometidas directamente al poder imperial, dictaban sus propias leyes. Había debates y se enviaban sugerencias al elector que estaba de acuerdo o no, pero en todo caso, su palabra era la que valía. En última instancia, el príncipe ejercía toda su autoridad y lo que le otorgaba poder político no era ser miembro del consejo, sino mantener una buena relación con el elector. Lutero conocía esa situación, que ya existía cuando era niño en Mansfield. Evidentemente esperaba que el poder procediera de arriba, no que la legitimidad se estableciera desde abajo, lo que ayuda a explicar por qué su reforma fue tan distinta a la del sur y por qué su teología de poder parece tan reaccionaria.
No tenía experiencia con los valores democráticos de las comunidades municipales de Alemania del Sur, y en Erfurt había visto el caos político que se organizó cuando las facciones en Lied se destrozaron mutuamente. No podía haber mejor ejemplo del daño que podía hacer la división en distintas facciones. Por muy conservadora que fuera la política de Lutero, estaba en sintonía con las nuevas realidades políticas de la época. Los grandes territorios de los príncipes se convirtieron en bastiones de la Reforma, mientras que las comunidades municipales del sur veían cómo empezaban a declinar su poder. Lucas Cranach, el Viejo, era uno de los nuevos habitantes de Gutenberg. Llegó en 1505, poco antes que Lutero, y como pintor del Elector tenía su estudio en el castillo. Sus retratos de Lutero, primero joven, delgado y fuerte, y luego grueso, firme y autoritario, darían vida a la imagen pública del reformista y la asociación entre ambos, que tuvo una gran importancia para la Reforma. La habilidad de Cranach para los negocios no solo dice mucho de su sentido común, también nos muestra el tipo de lugar que Gutenberg era por entonces. Revela lo pobre que había sido la élite de los negocios hasta el momento, algo que no fomentaba la importación sistemática de productos suntuarios. Los almacenes de Cranach se convirtieron en cuevas del tesoro repletas de tejido y de todo tipo de materiales. Martín Lutero estuvo resolviendo para ver qué había llegado de las ferias de Leipzig y sin duda probó los vinos del Rhin de Cranach que importaba. La nueva vida del Martín Lutero no se parecía en absoluto a lo que había llevado en Erfurt. Al principio, debió de sentirse incómodo hasta que adquirió posición y autoridad. El doctorado obtenido en octubre de 1512 a los 28 años le convirtió en una figura pública. Mientras que en Erfurt no parecía conocer a mucha gente, en Gutenberg trabó relación rápidamente con el pequeño círculo de intelectuales, impresores y artistas que surgían de la nada. Su amistad con Cranach, uno de los primeros hombres nuevos que pasaron a formar parte del consejo de Gutenberg, le puso en contacto con la élite de la ciudad, como el alcalde Hans Krapp, que murió en 1515 y cuya hija se casó más tarde con Melanchthon, y el orfebre Christian Doring, que trabajaba con Cranach y se convirtió en otro de sus grandes amigos. Martín Lutero ocupaba una posición más elevada que antes en la orden de los agustinos. Como vicario de la zona, un cargo para el que fue elegido 3 años después del Sermón de Gotha de 1515, era responsable de 11 monasterios. Demostró ser un administrador capaz. Parece que había heredado de su padre la visión para los negocios y defendía con energía los ingresos de los monasterios de Gutenberg. Pero gran parte de su trabajo consistía en resolver conflictos, promover a los miembros de la orden y transferirlos a otros monasterios. Siga las temporadas 1 y 2 de Titanes de la Fe en el canal de YouTube de Radio Vea. Radio Vea en YouTube lo encuentra como Radio Vea. Y disfrute Preso en Irán, temporada 1, y La vida de Mary Slessor, temporada 2, en YouTube. Radio Vea, vamos por más. Estás escuchando Titanes de la Fe. Un nuevo círculo compuesto por amigos, tanto de la orden de los agustinos como externos, se fue creando a su alrededor. George Spaltin, secretario bibliotecario y más tarde confesor de Federico el Sabio, fue uno de sus miembros más destacados, pues hizo posible la reforma al conseguir que el gobernante de Sajonia ofreciera su protección a Lutero. Fue el corresponsal más asiduo de Martín Lutero hasta 1525 y el interlocutor a quien éste revelaba sus preocupaciones cotidianas y sus miedos más profundos. Su amistad se inició en la tortuosa ruta de los círculos humanistas. Spalatin conocía a Johannes Lang y le pidió que le presentara a Lutero. Como bibliotecario del Elector,
Spalatin era el responsable de la biblioteca universitaria y se requería su consejo en temas de política universitaria, de manera que ambos hombres trabajaban juntos. Lutero permanecía en el cargo que ocupaba en la universidad, heredado de Staupitz hasta su muerte. Era profesor de Sagradas Escrituras y como tal debía leerlas, mantener debates y predicar a estudiantes y miembros de la comunidad universitaria. Realizaba estas tareas con gusto y empezó dando clases sobre los Salmos. Decidió utilizar la nueva tecnología de la imprenta para explicar la epístola de San Pablo a los romanos durante el curso. Pidió al impresor de la universidad, Johann Raul Grunenberg, que imprimiera la Vulgata a 2 columnas con generosos márgenes. En sus clases, Lutero leía las glosas y correcciones al texto basándose en las ediciones más recientes. Su forma de enseñar, muy cercana al texto, seguramente daría a los estudiantes una experiencia casi táctil de las Escrituras al permitirles trabajar directamente con ellas. Lutero también estaba cambiando. Recordando su vida un año antes de morir, escribió una breve autobiografía como prefacio a la edición completa de sus obras en latín, en la que rememoraba lo importante que había sido su descubrimiento de la epístola de San Pablo a los romanos. Lutero había intentado ser un monje perfecto, pero sentía que ante Dios era un pecador con la conciencia muy alterada. No amaba, no odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. Sin embargo, en los comentarios y manuscritos sobre este pasaje que utilizó en sus clases, citaba a San Agustín y afirmaba de manera mucho más sobria: la justicia de Dios está en el origen de la salvación. La justicia a través de cual Dios nos hace justo ocurre gracias a la fe en los evangelios. Probablemente no fuera obvio para todo el mundo, tal vez ni siquiera para el propio Lutero, que esto no era sino agustinismo ortodoxo. Las implicaciones de este hallazgo intelectual no fue evidente de forma inmediata, sino que surgieron de forma gradual a lo largo de los siguientes años, mientras Lutero daba clases sobre los Salmos, Hebreos y Gálatas y analizaba de cerca el texto bíblico. Evidentemente el trabajo intelectual le gustaba. Además de estudiar teología, había dado clases desde el principio, lo que unido a su doctorado puede haberle proporcionado cierto sentido de autoridad. Su primera obra sería una traducción al alemán y exposición de los 7 salmos penitenciales. No se publicaron hasta 1517. Como explica Martín Lutero, se había basado por hacer la traducción en la Vulgata latina de San Jerónimo, pero la había corregido con la edición hebrea del humanista Johannes Reuchlin, el mejor hebreísta de sus tiempos. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta sorprendente que Lutero se convirtiera en un personaje imprescindible en la universidad tan rápidamente. No tenía edad para ello, ni era de clase alta, y hasta en 1517 apenas publicó algo. Puede que lo explique el hecho de que cuando llegó en 1511 había un grupo de académicos de su misma edad que tenían su propio campo de juego. Aparte de Lang, estaba Andreas Karlstadt, tras años más joven, pero con más antigüedad como profesor, que fue quien le otorgó el grado de doctor. Otra de las razones que pueden explicar el ascenso de Lutero fue el fuerte impacto que produjo su personalidad en lo que después de todo era una institución menor. En 1536 solo se ofrecían 22 puestos docentes en Gutenberg, 4 en teología y 4 en derecho, 3 en medicina y 11 en artes. Karlstadt acusó mucho la influencia de quien fuera en tiempos un condiscípulo menor. Se hicieron amigos y absorbía sus ideas a gran velocidad. En 1516, uno de los estudiantes de Lutero, Bartolomeo Van Hardy, dirigió un debate. Era parte de las actividades docentes y le permitió exponer algunas de las ideas de Lutero sobre la gracia que había explicado al hilo de la epístola de San Pablo a los romanos. En este debate, Lutero afirmó públicamente que no creía que San Agustín fuera el autor real de una obra que se le atribuía. La intensidad de Lutero parece haber desatado su creatividad, llevándole a repensar sus posturas intelectuales y espirituales. Surf era más cauto por naturaleza, pero también estaba fascinado
quizás porque Lutero conseguía articular la desesperación y el sentido del pecado que él también experimentaba. Lutero tenía una chispa intelectual que encantaba a los demás, en parte porque reconocía ideas propias en lo que exponía. Era intelectualmente independiente, tomaba sus propias decisiones y sabía comunicar opiniones complejas de forma apasionada, lo que explica por qué se convirtió de forma tan rápida en una figura destacada en Gutenberg. No fue su superioridad intelectual, sino su energía y su convicción. Voz Evangélica de América, Radio Vea.